Buenas tardes compañeros y buenas tardes profesor. Junto a mis compañeros José González y Sebastián Lagos tendremos el agrado de presentarles la medicina en la Edad Media. Como ruta de navegación para nuestra presentación dividiremos esta en dos mitades. La primera de ellas la Edad Media en Occidente y la segunda la Edad Media en Oriente. Para iniciar, nos ubicaremos en el año 313 después de Cristo, para cuando el Imperio Romano poco a poco fue entrando en declive. El emperador Teodosio I hizo la religión católica como religión oficial del imperio. Tras su muerte en el año 395, llega por fin la división administrativa del Imperio Romano en dos mitades repartida entre sus dos hijos. Cadio recibió el Imperio de Oriente y Honorio recibió el de Occidente. El Imperio Romano de Occidente, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras y el malestar social por la mala gestión de tierras, desaparece en el año 476, fecha en la que se inicia la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente, por su parte, perduró cerca de 1000 años más bajo el nombre de Imperio Bizantino. Dentro de las características principales de la medicina de esta época es que la herencia de esta y de las épocas posteriores proviene principalmente de los griegos. La mayoría de los doctores presentes en Roma fueron traídos desde Grecia como esclavos. Uno de los más influyentes en el área fue Galeno. La mayoría de estos médicos de época seguían las pautas de Hipócrates con respecto a la teoría hipocrática de los humores, la cual intentaba explicar el funcionamiento del cuerpo humano a través de las 4 sustancias básicas contenidas en él: la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Dentro de la cultura romana la guerra fue inherente. La importancia que tuvieron los soldados en su sociedad promovieron los proyectos de salud pública. Por otra parte, los romanos eran fervientes creyentes de sus dioses y tenían la fe de ser sanados por ellos, donde Esculapio, dios de la sanación, fue el más venerado en la época. Con respecto a la cirugía romana, una vez los doctores formaban parte de los ejércitos, mejoraron las técnicas en cuanto al auxilio de soldados y la ejecución de cirugías externas. Un ejemplo de ellas es la cesárea. Ahora, enfocándonos en la Edad Media, corresponde al periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V al siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América, aunque también se sitúa en el 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: Alta Edad Media de los siglos V a X y Baja Edad Media de los siglos XI a XV, constituyendo así un largo periodo de 1000 años. Dentro de las características de la Edad Media, una de las que probablemente más destaca en esta etapa es el gran poder y la consideración que obtiene la religión. Las creencias religiosas se vuelven elementos básicos en el día a día de la población, así como una manera de mantenerla contenida y circunscrita a un modelo completo de la realidad. La Iglesia Católica se transforma en la institución más poderosa y la única con acceso a todos los ámbitos de la educación, por lo que su influencia en todos los estratos sociales aumenta. Nos encontramos en una etapa en la que el mundo se explicaba fundamentalmente a partir de conceptos religiosos, siendo la realidad producto de la voluntad y la creación divina. Por otra parte, tras la desintegración de los múltiples imperios formados en la época, fracasa también el modelo político centralizador. La debilidad de los reyes es evidente y estos se ven en la obligación de ceder parte de su autoridad a condes, duques y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse de la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos, naciendo así el feudalismo, un sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos, generalmente militares, entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor. La educación durante la Edad Media estaba muy limitada, siendo un privilegio reservado a nobles y especialmente al estamento eclesiástico. Era este último el que se encargaba de su impartición y las materias estaban limitadas a las lenguas, la teología, el derecho o la medicina. Asimismo, nacieron las primeras universidades como tales, a partir de las escuelas monacales. En relación con la religión, la Iglesia y el resto de los poderes propiciaba la existencia de un alto nivel de miedo en la población, que ésta en su gran mayoría era analfabeta y solo recibía información sobre fenómenos naturales desde un punto de vista religioso. Esto llegaba a extremos que provocaba actitudes como el fanatismo y la persecución. Según los dogmas de la época, las enfermedades u otros aspectos negativos serían ocasionados por la brujería o la intervención del demonio, mientras que las epidemias eran consideradas castigos divinos. A la muerte de Cristo, el cristianismo arrancó en Israel y Siria, extendiéndose durante sus primeros años por las orillas del Mediterráneo, de manera que en sus comienzos asimiló una mezcla de culturas perfectamente arraigadas. Cristo durante sus primeros años de vida pública se llamó a sí mismo médico y curó a muchos enfermos. Para ello no usó medicamentos ni prácticas médicas, sino que la imposición de sus manos y su propia voluntad de querer sanar a esa persona.
Así, estas curaciones pertenecieron más al terreno del milagro y por lo tanto a la de la fe que a la de la práctica médica como tal. Pero a su muerte, sus primeros discípulos se encontraron inmersos en la nueva ética dictada por él, en la que la relación médico-enfermo quedaba abordada desde unos supuestos totalmente nuevos. El primero de ellos decía que se consideraba a la enfermedad como una prueba enviada por Dios y no como un castigo de algún pecado cometido. También se debía practicar la asistencia médica por caridad, es decir, por el amor cristiano. Esta asistencia incluía a todos los hombres, mujeres, fueran libres o esclavos, ricos o pobres, y a estos últimos se les asistía gratuitamente. La asistencia debía extenderse a todos los enfermos, incluidos los incurables, los moribundos y a los que debía prestárseles tanto asistencia médica como espiritual, es decir, consuelo y apoyo moral que les ayudara a enfrentarse a su fin. Hasta mediados de la Alta Edad Media, la medicina monástica se ejerció principalmente en los monasterios. Uno de ellos fue el monasterio Monte Cassino. El ejercicio de la medicina por parte de los monjes estaba circunscrita a una misión principalmente caritativa. Los textos médicos de la época, escritos en latín, eran en su mayoría fragmentos simplificados o resúmenes de las grandes obras griegas. Galeno, conocido a través de estos, era la autoridad indiscutida. Así, de sus obras se dedujo la tesis del pus laudabilis, según la cual el pus era un producto natural que favorecía la curación de las heridas. Esta tesis hizo mucho más difícil los progresos del tratamiento de las heridas. En la Edad Media se produjo claramente un divorcio entre la medicina y la cirugía, pues para el cristianismo de entonces el cuerpo del hombre era una vil prisión del alma, y este no merecía mayor estudio. La medicina medieval tuvo un marcado carácter especulativo, la teoría médica constituía lo sustantivo y la labor manual era desdeñada. A este empobrecimiento de la medicina, el cristianismo reintroduce un elemento religioso. La enfermedad era un castigo a los pecadores, la posesión por el demonio o la consecuencia de una brujería. De ahí la oración y la penitencia para alejar al mal. La medicina monástica se extendió oficialmente hasta el Concilio de Clermont en 1130, en el que se prohibió a los monjes ejercer la medicina ya que perturbaba la vida sacerdotal. Así, la práctica médica fue quedando en manos de barberos, realizando cirugías menores como sacar dientes, crear ungüentos o incluso especializarse en cataratas. Por otra parte, la escolástica fue un método especulativo filosófico-teológico desarrollado, difundido y cultivado en las escuelas de la Europa del Medioevo, desde el Imperio Carolingio hasta el Renacimiento. El escolasticismo fue una corriente que concilió la fe de los dogmas católicos con el saber de los escritos filosóficos griegos, que vivieron antes de Cristo, especialmente de Aristóteles. Las escuelas filosóficas que albergaron este pensamiento se localizaron en las catedrales y conventos, para, más adelante, y en especial durante el siglo XIII, pasar a las universidades. En esencia, este método consistió en plantear una pregunta, presentar citas contradictorias sobre esa cuestión y después llegar a conclusiones. Fue un sistema que exigió un pensamiento analítico riguroso. Así, la medicina escolástica se impartió en escuelas catedralicias y su enseñanza estuvo a cargo del clero secular. Se trataba en lo fundamental de la doctrina hipocrática con un fuerte carácter especulativo y elementos religiosos. Las especulaciones en torno a la orina y al pulso del paciente eran parte de esta medicina. Con esto, el vaso de orina se convirtió en el signo distintivo del médico. La orina contenida en un vaso simbolizaba en su capa superior la cabeza, en la siguiente el pecho, la tercera el vientre y la cuarta el aparato genitourinario. En la práctica, si cuando era sacudida la espuma bajaba a la segunda región del líquido y solo muy lentamente volvía arriba, significaba ello que los órganos del pecho eran el asiento de la enfermedad, pero si subía con rapidez, era que la enfermedad se limitaba a la cabeza. Tal vez el progreso más importante de la medicina medieval fue la construcción de hospitales de mayor envergadura, donde en el curso de los pocos siglos había una red de hospitales en toda Europa. Estos hospitales cristianos eran hospicios, es decir, estaban destinados a amparar peregrinos y pobres, enfermos o no, a darles hospitalidad. Dentro de las escuelas más importantes de la Edad Medieval tenemos a la Escuela de Salerno. Desde mediados del siglo IX se tenía noticia de la existencia de una escuela de medicina en Salerno, debido a su clima favorable. Desde mucho antes había sido un sitio favorecido por enfermos y convalecientes, lo que atrajo a los médicos. Con el tiempo, Salerno se transformó en un centro de excelencia médica. Se fundaron hospitales para extranjeros que atendían a las personas que transitaban por la ciudad. La leyenda dice que la escuela de medicina fue fundada por Helinus, un judío, Pontos, un griego, Adala, un árabe y Salernus, un latino. Pero, aunque tales personajes no existieron, lo que sí existió fue la convivencia pacífica de las cuatro culturas y una formación de una cívita hipocrática.
verdadero puente entre el mundo clásico y el medioevo. La escuela de Salerno era fundamentalmente práctica y estaba dedicada al tratamiento de los enfermos, con poco interés en las teorías y en los libros clásicos, aunque en el año 820 los benedictinos habían fundado un hospital en Salerno y las monjas practicaban ahí la medicina. Los médicos laicos poco a poco se fueron liberando del control clerical y en el año 1000 la enseñanza de la medicina era completamente secular. Con la conquista normanda en 1046 llegó a Salerno Constantino el Africano. Después de 30 años perseguido en su patria, viaja a Salerno e ingresa al convento de Montecassino y, convertido al cristianismo, solicita dedicar su vida y su fortuna a la traducción al latín de las más importantes obras árabes y griegas, iniciando el flujo de la medicina islámica en Europa, de los cuales los salernitanos fueron los primeros beneficiados. En el año 1140, Rogerio II de Cilicia impuso la ley de superar un examen a todos aquellos que pretendiesen ejercer la medicina. Posteriormente, y usando esta misma ley como piedra fundacional, Federico II, en 1224, mandó que el examen fuese realizado de forma pública por el equipo de maestros de Salerno, exigiendo para la práctica de la medicina un periodo de formación teórico que incluía 5 años de medicina y cirugía y un periodo práctico de 1 año bajo la supervisión de un doctor. Las exigencias para ser admitido en la escuela de Salerno eran ser mayor de 21 años, de nacimiento legítimo y haber estudiado lógica durante 3 años. Posteriormente se pasaban los exámenes y se realizaba el juramento hipocrático, con la cláusula adicional de no actuar como boticarios. Un famoso profesor de cirugía de Salerno, Rogerio Salernitanus, escribió De Cirugía Rogieri en 1170, que fue el primer libro de texto medieval de cirugía que dominó la enseñanza de la materia por más de un siglo en toda Europa. Es un libro típicamente salernitano, claro, breve y práctico, sin largas y tediosas citas a otros autores. Cada afección quirúrgica se describe en forma sumaria y el tratamiento se discute con parsimonia. Pero el libro más famoso de todos los producidos en Salerno fue el Regimen Sanitatis Salernitianus, también conocido como Flos Medicinae Salerni o Flor de la Medicina de Salerno. Se trata de un texto versificado en latín que constaba de 382 versos. Este régimen consta de 10 secciones: higiene, drogas, anatomía, fisiología, etimología, semiología, patología, terapéutica, clasificación de las enfermedades, práctica de la medicina y epílogo. Se trata de una serie de observaciones simples y consejos racionales derivados de ella, sin apelaciones a algunas autoridades, a magias o a los astros. Otra de las escuelas de medicina en la época medieval fue la Escuela de Montpellier. En 1137, la Escuela de Montpellier, fundada en el siglo IX, fue denominada Universidad de Escolares y Maestros. El prestigio obtenido y la exigencia de exámenes para ejercer la medicina hizo que pronto apareciesen otras escuelas. Entre 1200 y 1300, Montpellier, el Mons Pesulanus de la antigüedad latina, va a ser uno de los más importantes centros, si no el que más, en la vida médica de la Europa occidental. Surgió aquí un centro de cultivo de los saberes médicos equiparable al de Salerno, que a fines del siglo XII tenía estatutos propios, y que en el siglo XIII, cuando ya declinaba la estrella de la Civitas Hipocrática salernitana, heredó el prestigio tan merecidamente conquistado por esta. En esta escuela estudiaron personajes como Henry de Mondeville, que criticó a Galeno especialmente en lo del pus ludabilis y abogó por el estudio de la anatomía, y Guy de Chauliac, que escribió La Cirugía Magna, el cual es un tipo de enciclopedia de todos los conocimientos de cirugía de la época que tuvo una gran difusión en toda la Europa hasta el siglo XVI. Luego tenemos la Escuela de París, que se establece de manera formal a mediados del siglo XII y se organiza alrededor de diversas escuelas unidas a la Catedral de Notre Dame. En un principio se comenzó impartiendo las artes liberales, pero pronto se establecerían 3 nuevas disciplinas: teología, derecho y medicina. En este último ámbito, uno de los personajes importantes de la Escuela de París fue Guido Lanfranc, el cual escribió la Cirugía da Parva y Cirugía Magna, los cuales se consideran los primeros tratados de cirugías aparecidos en Francia. En ellos, Lanfranc informa el conocimiento de la época en el campo quirúrgico, enriqueciéndola con sus propias observaciones originales. A este se le considera el inventor del punto quirúrgico tal como se conoce y utiliza hoy en día. Es considerado uno de los fundadores de la Escuela de Cirugía parisina. Posteriormente, en el siglo XIII, se origina en Bolonia una escuela quirúrgica de gran prestigio, basada no solo en el conocimiento de los textos antiguos, sino en la experiencia personal demostrada en numerosos textos de cirugía. Entre los más importantes se encuentran La Chirurgia, de Teodorico Borgognoni,
en la que recoge las enseñanzas de su padre, Ugo Borgognoni, iniciador de la escuela. Entre las aportaciones se incluyen la limpieza de las heridas con vino y la anestesia mediante una esponja somnífera empapada en una mezcla de extracto de opio, beleño, mandrágora y otras drogas. La principal contribución de Teodorico fue la de la sutura de las heridas por primera intención tras una limpieza cuidadosa, en lugar de aplicar sustancias que estimulasen la formación de pus, práctica habitual de la escuela de Salerno. Utiliza para la sutura hilos preparados con intestinos de animales. También tenemos a Guillermo de Saliceto. Perteneció también a la escuela de Bolonia donde fue profesor. Su obra principal fue La Chirurgia, dividido en 6 libros, entre los que se incluyen el dedicado a fracturas y luxaciones, el de heridas y contusiones y el texto de anatomía. Esta división de los tratados quirúrgicos fue adoptada con posterioridad por la mayoría de los autores. Además, escribió el primer tratado que se conoce de anatomía topográfica. En el mundo islámico, la Edad Media se conoce como la Edad de Oro del Islam, cuando prosperaron la civilización y la sabiduría islámica. En el año 620, en la Meca, surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte, en el año 632, la península arábica ya era en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta India. Para algunos historiadores, este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. A partir del siglo III, el cristianismo instalado ya como religión oficial se va a oponer frontalmente al enfoque pagano de la medicina galénica, lo que llevará a una decadencia de las ciencias médicas. Así, en la medicina bizantina, junto a la práctica médica grecorromana, aparecen los antiguos ritos mágicos, donde se usaron amuletos y conjuros mágicos tomados del antiguo culto al dios egipcio Tot, además de la costumbre de llevar a pasar la noche a los enfermos en un templo dedicado a la diosa Isis, porque según la creencia popular, era tal su poder curativo que al dormir en él el enfermo sanaba. Esta última costumbre acabó tan implantada en la sociedad que cuando quisieron prohibirla las autoridades cristianas, la oposición popular fue mayor, por lo que idearon cristianizar la incubatio, llevando a este templo reliquias de San Ciro y San Juan para hacer que las curaciones se hicieran por la mediación de estos santos ante Jesucristo y no por la magia de Isis. En esta etapa del Imperio Bizantino se dio un gran impulso a la cultura. Se organizaron centros de formación intelectual en Grecia, Asia Menor, Oriente Próximo y Egipto, donde se impartieron las enseñanzas incluidas más adelante en el Trivium y en el Quadrivium medieval. En esta época existieron médicos hombres y mujeres, paganos y cristianos. No existía una titulación oficial y tampoco existieron médicos realmente brillantes. La medicina que se practicaba era la galénica, aunque hubo médicos cristianos que la rechazaron completamente por venir de un pagano y porque vieron un gran problema en encajar la idea de Galeno y la idea cristiana de la omnipresencia de Dios. Dentro de las identidades más importantes de esta época, en primer lugar estuvo Oribacio, médico griego que llegó a ser el médico personal del emperador de su época. Su obra más importante fue la recopilación en 70 volúmenes de todo el saber médico de la época, fundamentalmente de la escuela hipocrática y alejandrina, titulada Las sinagogas médicas. Otro de ellos fue Aecio de Amida. Su obra más extensa fue el Tetrabiblón, la cual era una recopilación basada principalmente en los conocimientos de Galeno, Hipócrates y Oribacio. Si bien tenía un concepto de la curación muy influenciada por sus creencias religiosas, escribió sobre la cirugía y sobre todo de obstetricia y ginecología. Otro de los destacados fue Alejandro de Tralles. Su obra más importante corresponde a un conjunto de 11 libros acerca de las enfermedades internas y su terapéutica. En el primer libro, Enfermedades de la cabeza y del cerebro, estudió las enfermedades mentales y sostiene que la causa de estas se encuentra en el cerebro. Finalmente, Pablo de Gina, en 7 volúmenes, recoge los conocimientos de medicina, cirugía y obstetricia de la época. Entre sus aportaciones destacan la descripción de los pólipos nasales y del líquido sinovial de las articulaciones. Además, describió algunas técnicas quirúrgicas novedosas, como la resección de costillas. Medicina judeo-musulmana. La época de la medicina hebrea medieval, también llamada talmúdica, comprende desde el siglo II a.C. hasta el 6 después de Cristo. El Talmud, que era el registro escrito de las interpretaciones de la Torá, contiene aclaraciones y ampliaciones de la Biblia. En este tratado hay influencias de la medicina griega, babilónica y persa. En el Talmud se hablan de temas como el mal de ojo, el uso de los amuletos y los ángeles. En la medicina hebrea los médicos eran conocidos como rope, los cuales eran escogidos entre las tribus sacerdotales. Estos contaban con su propia boteca, que era el símil de las farmacias de ese tiempo. La principal importancia de la medicina hebrea está en la prevención mediante medidas higiénicas, siempre en relación con lo religioso. Estos creían que la enfermedad era un castigo divino,
Dentro de las medidas de higiene abarcan las construcciones de ciudades y la convivencia social. Al igual que la higiene, los talmúdicos tenían normas preventivas para la preparación de animales, así como la advertencia de no comerlos después del segundo día de cocinado. Es más, debía ser quemado al tercer día. Los médicos talmúdicos conferían una gran importancia a la observación y por ello accedieron a conocimientos profundos de la materia, identificaron ataques epilépticos, accidentes cerebrovasculares, la peste negra, la tisis, que era un tipo de tuberculosis que afecta a los pulmones, y enfermedades a los ojos. De la medicina judeo-musulmana hablaremos de dos escuelas que tuvieron un importante impacto en la época. La primera es la Escuela de Córdoba. Esta se hizo famosa por su biblioteca, la cual era la edificación de mayor relevancia en aquel momento, pues ahí se hallaban 500.000 de textos con contenido vital para el funcionamiento de la sociedad, tanto traducidos como originales. Existía en esta una gran diversidad cultural, llegaban españoles, musulmanes y judíos. Un personaje importante a mencionar de esta escuela es Luna de Córdoba. Destacaba por su gran intelecto, lo cual se reflejaba en su forma de hablar y de expresarse, que asemejaban a la clase alta a pesar de su esclavitud. Recibió el honor de convertirse en la conservadora principal de la biblioteca del palacio. Pasar de la esclavitud a la vigilancia y toma de decisiones en la biblioteca en el mismo palacio es una de las razones por las cuales su nombre continúa siendo aplaudido hoy en día. La Escuela de Traductores de Toledo se constituyó como un lugar de encuentro de sabios y científicos dedicados a la traducción de todo tipo de libros con el fin de difundir el conocimiento en la Edad Media en España. La dirigió Alfonso X, el Sabio, y se tradujeron obras del árabe y del griego al latín, y de las más diversas temáticas, medicina, historia, matemáticas, etc. Entre los traductores se encontraban Domingo González y Arcediano de Segovia, que destacaron por sus cuidadas traducciones. Se constituyó así un gran centro cultural, lugar de peregrinaje de eruditos y estudiantes de toda Europa, que solicitaban traducciones al latín de obras escritas en árabes que, a su vez, ellos traducían a sus lenguas nativas, favoreciendo así el desarrollo y la extensión de la cultura. Dentro de la medicina hebrea destacan 4 personajes de los que hablaremos a continuación. Al-Bucasis, nacido en Córdoba, considerado el fundador de la cirugía moderna, escribió un tratado de medicina llamado Al-Tasrif, siguiendo las directrices del Canon de Avicena, en el cual destaca su libro número 30. En este destaca la anatomía como base sistemática de la cirugía. Aborda temas como la coagulación de la sangre y diversos tipos de cauterizaciones, el uso de material quirúrgico como tijeras para amigdalectomías, las lancetas que se usaban para abrir abscesos, un nuevo diseño de trocar para paracentesis, etc. Señalaba también que para luchar contra el dolor recomienda el frío. Menciona la técnica de la sutura en heridas, siendo este el primero en utilizar hilos para cerrar heridas abdominales, y en ofrecer una completa descripción de la sintomatología y características de la hemofilia. Luego tenemos a Averroes. Nacido en Córdoba, fue un filósofo, pensador médico y jurista conocido como un personaje tan importante para el mundo musulmán como para Europa, ya que tradujo cientos de obras de Aristóteles, los conocidos como Comentarios sobre Aristóteles, razón por la cual se le conoce también como el comentador. Escribió el Al-Kulliyat, libro científico que habla de las generalidades de la medicina, un compendio de los conocimientos árabes sobre anatomía, patología, fisiología y diagnosis. Entre sus logros más destacados como médico y teórico está la primera explicación conocida de la función de la retina, su observación de la metástasis o transmigración del reuma de los brazos a los intestinos, y el descubrimiento de lo que más tarde se convertiría en el principio rector de las modernas vacunas, al reconocer que un ataque de viruela confería una inmunidad subsiguiente. Luego tenemos a Abenzoar. Nacido en Sevilla e hijo de un médico judío, rechaza las doctrinas de Aristóteles, Galeno y Avicena, ya que confiaba más en la experiencia propia que en la doctrina tradicional. Condenaba el uso de la astrología y el misticismo de la medicina. Fue uno de los médicos que ejercieron mayor influencia sobre las enseñanzas médicas y alquímicas de la Europa medieval. Describió con claridad la pericarditis serosa y los abscesos mediastínicos, al igual que procedimientos quirúrgicos como la traqueotomía, la extracción de cataratas y de cálculos renales. Finalmente tenemos a Maimónides, judío nacido en Córdoba, que durante la conquista de esta por el califato de Almohade fue exiliado junto a su familia, razón por la cual viajó por distintos países hasta llegar a Egipto, en donde se convirtió en el líder de la comunidad judía durante el gobierno del sultán Saladino. Fue el mejor médico que representó la sabiduría judía. Decía que el ejercicio médico debía ser a través de la teoría y la práctica. Asimismo, toma la enfermedad como un proceso natural y no como un castigo divino. Habla de la influencia de la personalidad del médico en el enfermo y cómo éste debía estar en constante búsqueda del conocimiento,
sin dejarse llevar por su ego. En una de sus obras, Oración matinal de un médico judío, llena de humanitarismo y respetabilidad, se observan frases como: no me dejes caer en la ilusoria convicción de que lo puedo todo. Dame fuerza, voluntad y oportunidad para ampliar mi saber. Este texto no fue solo aplicado en medicina, sino también en toda la humanidad. El mundo árabe o islámico, que surge paralelamente a Bizancio, fue el escenario fundamental de la medicina y de la ciencia durante buena parte de la Edad Media. Comprende aproximadamente los siglos 8 y 9. Incorporó el saber médico de origen griego, especialmente de Galeno, Aristóteles y Dioscórides, combinándolo con algunos elementos de la medicina clásica de la India. Ello significó un extraordinario esfuerzo de traducción al árabe de obras médicas que estaban escritas principalmente en griego. De esta manera se consolidó el dominio del sistema de Galeno en la medicina islámica y más tarde en la europea, que dependió durante varios siglos de las obras en árabes. La medicina árabe estaba íntimamente unida a la religión y a los usos y costumbres de la sociedad y la cultura. La alquimia tuvo un gran desarrollo en el mundo islámico con influencias en la farmacología y en la farmacia. Igualmente tuvo gran influencia la astrología. Mahoma, fundador del Islam, solo aceptó dos ciencias: la teológica, dirigida a la salvación de las almas, y la medicina, dirigida a la de los cuerpos. La medicina árabe tuvo limitaciones ya que no permitían la disección de cadáveres. Estos decían que en el cuerpo humano existía una chispa vital que espera el paraíso y no se podía interferir con esta después de la muerte. Los árabes aceptaron la concepción de los griegos de los 4 elementos para explicar la enfermedad. Sus diagnósticos fueron basados en el comportamiento del doliente, su carácter, la localización del dolor, aspecto de las secreciones corporales, propiedades del pulso e influencia de las estrellas. Asimismo, desarrollaron el método de la uroscopía, que consistía en el estudio de la orina, su color, su olor y su sabor, etc., que les servía para diagnosticar y tratar. Otro método de diagnóstico era a través del pulso. Es importante destacar que al nutrirse de la cultura griega sin identificación emocional hacia ella, la enfrentaron con mayor racionalidad, circunstancia que favoreció el futuro desarrollo de la ciencia moderna a partir del siglo X. En la medicina árabe destacan dos grandes personajes de los que se hablará a continuación. Rasés, nacido en Rey, antigua Rajá, Persia, es el primer médico relevante del mundo árabe debido a las grandes aportaciones que realizó gracias a sus libros de medicina, aportaciones que fueron usadas hasta principios del siglo XX. Se le atribuye un tratado acerca de la viruela y el sarampión en donde demostraba las diferencias de estas enfermedades. También rechazó la idea de la diagnosis a través de la orina, así como estableció normas de higiene para los pacientes. También fue el primero en utilizar alcohol como antiséptico. Se interesó por la prevención de las enfermedades y el uso de las dietas en su tratamiento, el provecho y el daño de los baños, y se ha destacado su comprensión del tratamiento moral en las enfermedades mentales. Y finalmente, Avicena. Nacido en Afná, fue un médico y filósofo, maestro aristotélico de los musulmanes. Consideraba que los principios de la medicina pertenecen a la ciencia natural y señala que el objeto formal de esta es la salud, mientras que el material es el cuerpo humano. Avicena escribió una enciclopedia llamada Canon de la Medicina, la cual representó la autoridad médica durante siglos. Considerada indispensable en las universidades europeas hasta el siglo XVII. En él señala, por ejemplo, la distinción entre la mediastinitis y la pleuritis, la naturaleza contagiosa de la tuberculosis, la expansión de las enfermedades por el agua y la tierra, descripciones minuciosas de problemas dermatológicos, las enfermedades de transmisión sexual y las perversiones, enfermedades del sistema nervioso. El impacto de Avicena fue equivalente al de Galeno, razón por la cual también lo llamaron el príncipe de la medicina. Dentro de la medicina europea a fines de la Edad Media, prevalecieron métodos diagnósticos que en general pecaban de extrema simpleza y de mucha superhechicería no científica. Abundaron las técnicas como la uroscopía o el análisis de orina, la observación de la sangre y las secreciones nasales. En los años medievales era socialmente inaceptable que un paciente se desnudara delante del médico. Por lo tanto, mediante la observación de la orina, el médico esperaba ser capaz de diagnosticar su enfermedad. Para hacer este análisis, se hacía uso de un diagrama en forma de rueda, que estaba dividido en 20 partes. Cada una de ellas mostraba un color de orina diferente acompañado de algunas anotaciones, las cuales ayudaban al doctor a definir su diagnóstico mediante el color de esta. En torno a la terapéutica, destacó por una parte la depuración mediante sangrías, la cual consistía en la extracción de una importante cantidad de sangre
para tratar una amplia gama de enfermedades, convirtiéndose en un tratamiento estándar para casi todas las dolencias. Por otra parte, si en aquella época se sufría de una fractura de cráneo o frecuentes dolores de cabeza, se era un perfecto candidato para la trepanación, una técnica que consistía en sedar a la persona con hierbas o licor y abrir un hueco en el cráneo para extirpar el hueso de la cabeza en mal estado. La tasa de supervivencia de estas intervenciones variaba del 80 y del 90%, y lo que generalmente ocasionaba la muerte era la infección postoperatoria. Las heridas graves de batalla eran tratadas con cauterización, se sujetaba fuertemente al paciente y se calentaba una espada al rojo vivo, donde se procedía a quemar la herida para detener la hemorragia. Este procedimiento generaba quemaduras de segundo y de tercer grado, que fácilmente producirían una severa infección. Para el entonces, las hemorroides también eran cauterizadas, bastaba con dejar reposar una atizadora al rojo vivo sobre la superficie de la misma. Pero, si se trataban de hemorroides internas, había que introducir el objeto metálico hasta poder alcanzarla y eliminarla. Además, como ya mencionamos, las cataratas eran un problema en la época medieval, pues la única opción para removerlas era usar una cuchilla muy afilada, similar a la de un bisturí. Se esperaba que el barbero, con un pulso firme y exacto, hundiera este en el ojo. Algo definitivamente aterrador, pero funcionaba. Otros métodos utilizados por parte del clero fueron los exorcismos, principalmente en los casos de enfermedades mentales como la demencia y la epilepsia, así como el uso de amuletos y reliquias sagradas. Además, la medicina se desarrolló principalmente en países como España, Francia, Italia e Inglaterra. En el primero de ellos, la exposición de la medicina fue bajo 3 aspectos independientes pero complementarios. El primero, a la formación de médicos y de modo que se cumplía el ejercicio profesional. El segundo corresponde a los saberes que presidían y orientaban a la actuación curadora del médico. Y el tercero, finalmente, corresponde a la intervención social en la lucha contra la enfermedad. Por parte de Francia, el principal avance fueron las edificaciones altomedievales, dedicadas al ejercicio de la enfermería, realizando sangrías y purgas. Por otra parte, antes de iniciar un tratamiento, el médico debía determinar sus honorarios y una fianza en común, en acuerdo con el paciente o algún familiar. Además, dio lugar el nacimiento de la regulación de la actividad médica con indemnizaciones en el caso de que se realizara de mala forma el tratamiento y de sanciones en el caso de que el paciente muriera. En Italia se menciona la comparecencia ocasional de un médico ante los tribunales en calidad de perito, y se alude también a honorarios, pues quien infringe heridas deberá resarcir mediante adecuados servicios y también pagar la remuneración del médico una vez sea calculada por hombres expertos. Por parte de Inglaterra, las primeras facultades fueron University, Balliol y Merton, establecidos entre 1249 y 1264. Mientras que Oxford, en menos de un siglo, consiguió sobresalir por encima de otros lugares de aprendizaje, alabada por papas, reyes y sabios por su antigüedad. Durante la Edad Media, la humanidad se vio azotada por diferentes enfermedades. Sin embargo, entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste bubónica o peste negra. Como antecedentes, tenemos que en la primera mitad del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso en las cosechas. Esto hizo que la población europea fuera más vulnerable en general, generando hambruna y malnutrición, lo cual debilitó el sistema inmune de gran parte de la población. La peste negra, a diferencia de otras enfermedades, no distinguía clases sociales, afectaba por igual a ricos, a pobres, a religiosos o a laicos, reyes o siervos. Se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente y había todo tipo de teorías. Algunos lo achacaban a la corrupción del aire, que provocaba la descomposición de la materia orgánica. Otros, como los estudiosos de la Universidad de Sorbona, lo justificaban por la aparición de eclipses y la alineación de determinados planetas. Por otra parte, el médico Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen podía estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto, lo cual liberaba gases del infierno en la atmósfera. Otro médico de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos, mientras que los eclesiásticos clamaban desde el púlpito de sus iglesias que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Sin embargo, la explicación era mucho más sencilla. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas, y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Pues las ratas y las pulgas en la Edad Media convivían con las personas en las calles, en las casas y en los barcos, realizando la zoonosis, transmitiendo la enfermedad de los animales a los seres humanos.
La bacteria tardaba en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Así, solía matar a los pacientes entre 3, 4 o 5 días. El Decameron, del autor Florentino Giovanni, es una obra marcada por la experiencia de la plaga, pues vivió la epidemia en primera persona, describiendo los síntomas perfectamente, donde decía que no ocurriría como en Oriente, donde verter sangre en la nariz era signo de muerte inmediata, sino que aquí, al empezar la enfermedad, les salían a hembras y a varones unas hinchazones en las ingles y las axilas, que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se las llamaban bugas, iban surgiendo por todas partes del cuerpo. Manchas negras o líquidas surgían en brazos, piernas y demás partes. Y dice Florentino que tanto las bugas como las manchas eran signo de muerte inmediata. A veces la enfermedad tenía otras variantes, por ejemplo, la peste septicémica. Se producía cuando el agente infeccioso pasaba a la sangre produciendo grandes manchas oscuras en la piel. De ahí la denominación como peste negra. La otra variedad de la peste era neumónica y se producía al pasar la bacteria a los pulmones del enfermo. Tanto la septicémica como la neumónica eran mortales casi en el 100% de los casos. Como se propagó por Europa, se sabe que la peste bubónica se originó en China, donde se cobró la vida de millones de personas. De allí pasó a Asia Central, dominada por los mongoles. A través del flujo comercial de la ruta de la seda, llegaría a Europa en primer lugar afectando a la ciudad comercial de Kasa. En cuanto se desató la epidemia en la ciudad, huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando la bacteria primero a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Génova, ya se conocían que traían la peste y no les dejaron atracar, así que se pusieron en rumbo a los puertos del sur de Francia, como Marsella y a los de la Corona de Aragón. Y desde esos lugares ya nadie pudo frenar su extensión. Solo países como Islandia o Finlandia tendrían la suerte de librarse de esta enfermedad. Hay muchas diferencias entre las distintas cifras de muertos que la plaga provocó en el siglo XIV. Las más altas dan una cifra de fallecidos que se acerca al 60% de la población europea, mientras que los más prudentes afirman que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos. La epidemia cambió para siempre el mundo. El sistema feudal, en torno al cual se organizaba la sociedad en la Edad Media, se vino abajo. Ante la falta de la mano de obra, los salarios aumentaron, y la autoridad de los nobles y la iglesia decreció en favor del rey, que fue concentrando más y más poder. La población que sobrevivió a la plaga emigró en gran parte del campo a las ciudades, y los campesinos pobres que se quedaron en sus aldeas pudieron cultivar tierras más extensas que habían quedado liberadas y sin explotar, mejorando mucho su nivel de vida. Ante esto, la nobleza y el clero se opusieron, y elaboraron leyes que trataron inútilmente de frenar esta inmigración. También intentaron anular las subidas de salarios, pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto en el campo como en las ciudades, se rebelara violentamente. Paradójicamente, esta gran mortalidad provocó un cambio cultural en el que Dios deja de ser el centro de todo y empezó a serlo el hombre. Las medidas de salud pública se basaron principalmente en la imposición de cuarentenas, aislamiento de los infectados y la quema de cadáveres. Los médicos de la peste prescribían lo que consideraban brebajes protectores y antídotos de la peste, registraban testamentos y llevaban a cabo autopsias, y algunos lo hacían llevando las máscaras picudas. El uniforme característico de estos médicos se le suele atribuir a Charles Delorme, un facultativo que atendía las necesidades médicas de muchos miembros de la realeza. Este descubrió el atuendo que incluiría un abrigo cubierto de cera, los pantalones metidos en las botas, la camisa metida en el pantalón, un sombrero y unos guantes hechos de cuero de cabra. Además, estos médicos llevaban una vara con la que podían tocar a las víctimas. Si bien el sombrero era particularmente inusual, los médicos de la peste llevaban anteojos y una máscara con una nariz de 15 centímetros. En forma de pico de ave, llevaba perfume y solo 2 agujeros, uno para cada fosa nasal, los cuales eran suficientes para respirar. Este conjunto imponente tenía por objeto proteger al médico del miasma, pues los facultativos creían que la peste se propagaba por el aire envenenado y, como bien sabemos, podría generar el desequilibrio en los humores. Así, con el uso de perfumes dulces y acres, creían que se podían fumigar las zonas afectadas por la peste negra y proteger al olfateador. Durante más de 1000 años, Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino, y debido a su estratégica posición de punto de encuentro de las rutas comerciales, fue la ciudad más grande y rica de toda Europa. Además de los grandiosos monumentos que adornaban sus calles, como la iglesia de Santa Sofía, Constantinopla jugó un papel esencial al preservar en sus bibliotecas una gran cantidad de manuscritos griegos y latinos,
convirtiendo a la ciudad en un baluarte de la cultura greco-latina. Posteriormente, tras la toma de la ciudad por parte de los turcos, muchos de esos manuscritos fueron llevados a Italia, contribuyendo así al surgimiento del Renacimiento. Las principales causas de la caída de esta ciudad fueron el debilitamiento de las fuerzas militares del Imperio Bizantino, el cual no contaba con fuerzas aliadas, sumado al aumento de poder militar y expansión del Imperio Otomano. La ciudad de Constantinopla cayó finalmente el día 29 de mayo de 1453, tras varios días de asedio, y significó el fin del Imperio Bizantino y del periodo histórico de la Edad Media. La caída de Constantinopla y posteriormente del Imperio Bizantino causó una gran conmoción en Occidente, ya que se pensaba que era el principio del fin del cristianismo. Tuvo una gran implicación simbólica, pues fue vista como la superioridad de una religión frente a otra. Se llegaron a iniciar conversaciones para formar una nueva cruzada que liberase Constantinopla del yugo turco, pero ninguna nación pudo ceder tropas en aquel tiempo. Con Constantinopla bajo dominio musulmán, el comercio entre Europa y Asia declinó súbitamente. Ni por tierra ni por mar los mercaderes cristianos conseguirían pasaje para las rutas que llevaban a la India y a China, de donde provenían las especias usadas para conservar los alimentos, además de artículos de lujo, y hacia donde se destinaban sus mercancías más valiosas. De esta manera, las naciones europeas iniciaron proyectos para el establecimiento de rutas comerciales alternativas. Portugueses y españoles aprovecharon su posición geográfica junto al Océano Atlántico para tratar de llegar a la India por mar. Los portugueses trataron de llegar a Asia circunnavegando África, intento que culminó con el viaje de Vasco da Gama, entre 1497 y 1498. En cuanto a España, los reyes católicos financiaron la expedición del navegante Cristóbal Colón, quien veía una posibilidad de llegar a Asia por el oeste, a través del Océano Atlántico, intento que culminó en 1492 con el descubrimiento de América, dando inicio al proceso de exploración y colonización del Nuevo Mundo, y a la época que hoy conocemos como Edad Moderna. La Edad Media es conocido como un periodo de oscuridad y retroceso cultural, imponiéndose la fe por sobre la razón. Sin embargo, en el ámbito de la medicina, redescubre la tradición griega, siendo un periodo lleno de ciencia combinada con miticismo, generando en sus primeros años el divorcio entre la medicina y la cirugía. Pronto la medicina árabe asimilará métodos como lo son el punto quirúrgico, la explicación sobre la sintomatología de varias enfermedades, además de la farmacología. Por otra parte, los numerosos textos traducidos y escritos por los grandes personajes de esta época servirán como base y fundamento para la medicina moderna. La formación de médicos en las nacientes universidades significará un progresivo avance en la calidad de estos. Se enriquece la práctica médica, lo cual servirá como modelo para lo que es hoy en día el estudio de esta ciencia. En esta época se construyeron hospitales y, con la intención de darle un nuevo nombre a los conceptos de higiene y salud pública, se establece la contagiosidad de las enfermedades y epidemias. El legado de la medicina caritativa se verá reflejado también en lo que es hoy una buena relación médico-paciente. Se dignifica la práctica médica al reglamentar su enseñanza en universidades y necesitar un título para ejercer la profesión.